buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa de nivel 5. Vamos a analizar, dialogar y también discutir, se vale, los temas de trascendencia durante esta semana. Los invitamos a que se queden con nosotros, pues para que también opinen en su casa por las declaraciones que dieron las autoridades, los políticos en Sinaloa y también en México, porque hay temas muy importantes. Como siempre, compañeros, los saludo con gusto y como siempre nuestra invitada y con la agradable compañía de siempre, Marali Franco. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches Víctor, muy buenas noches Wilbert. Wilbert, buenas noches. Buenas noches, Jazmín, feliz cumpleaños, que la pases de lo mejor. Listo. Listo ya para analizar los temas. También tú, Víctor, buenas noches. Yo pensé que para el pastel. Sí, buenas noches, Jazmín, felicidades. Ya hemos tenido 2 cumpleañeras el viernes, ¿no? Sí, ya. La verdad que ya se volvió costumbre. La fiesta. Sí, muy buenas noches a todos, bienvenida Marali, Wilbert, adelante. Sí, vaya qué temas se dieron durante esta semana, particularmente pues nosotros con el tema de Narda, que se prepararon, no se prepararon las autoridades, se adelantaron a estas acciones preventivas para evitar cualquier tipo de desgracias en el estado de Sinaloa. ¿Cómo viste tú, Marali, esta reacción que tuvo Protección Civil en coordinación con las áreas educativas, de salud y de seguridad? Medidas que pueden tal vez parecer exageradas para algunas zonas, pero creo que fueron oportunas. Ya tenemos varias experiencias y lo hemos platicado aquí antes, y creo que sí es momento de que las autoridades decidan temprano, como sucedió en esta ocasión, porque la verdad hay que reconocer que sí fue de temprana hora cuando se dio a conocer que se iban a suspender las actividades escolares. Me sorprendió bastante que se uniera también el sector económico, el sector comercio empresarial aquí en el estado. Concretamente eso sucedió en el centro, ¿no?, de Sinaloa, aquí en Culiacán, en donde se suspendieron también actividades. Afortunadamente este fenómeno meteorológico no tocó tierra en la capital del estado de Sinaloa, pero esto es algo que no se sabe con certeza si va a suceder o no, por lo menos no con los mecanismos que tenemos en este momento, que ya también lo hemos comentado, y afortunadamente no sucedió. Sin embargo, creo que sí fue oportuna la reacción por parte tanto de las autoridades como por parte del sector empresarial, que sí me gustaría recalcar este punto, ¿no? Son fenómenos erráticos que sabemos que pueden estar pues situados en un momento, van a entrar por aquí aparentemente, pero viran, tal como sucedió en esta ocasión, y creo que de momento pues hubo una buena reacción por parte de las autoridades. Y qué decirlo también, Wilbert, de las reacciones que se hicieron a través de las redes sociales, ya lo mencionábamos, unas a favor, otros en contra, de que se exageró en cuanto a estas medidas preventivas. ¿Cómo ves tú? Yo creo que la exageración en este tipo de situaciones no está de más. Yo creo que fue correcta. Parece ser que va aprendiendo el área de protección civil y va aprendiendo también las diferentes instancias en materia de protección. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en las anteriores ocasiones que habíamos sido tocados por un fenómeno meteorológico, el saldo había sido muy, pero muy catastrófico, incluso con pérdidas de vidas humanas, que es lo que más pesa, ¿no?, ante una situación de este tipo. Yo creo que no está de más, y sí pediría tolerancia a las personas ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no se hubiera dado un aviso de manera temprana, hubiera sido otra situación la que hubiéramos estado comentando. Entonces yo prefiero mejor una alerta que se desactive una vez el fenómeno no toque tierra, a una alerta que se active cuando el fenómeno ya lo tenemos en tierra. Entonces yo creo que en esta ocasión hay que decirlo bien. Nada más faltó un poquito más de coordinación en el sector empresarial, que si bien participó en esta actividad en el sur del estado, yo creo que sí faltó creer en los avisos para proteger sus negocios. Antes de ir a una pausa, Víctor, rápidamente. No, nada, así rápidamente, pues decirle nada más que a mí donde me hubiera gustado más que hubieran tenido un poquito más de precaución en el puerto de Mazatlán, ya que la situación ahí sí pegaron vientos, vimos cómo las estructuras caían. Habrá que ver tanto con inspección y vigilancia, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad ahí sí vimos cómo cristales caían de los negocios. Entonces creo yo que esa parte también de construcción tiene que verse relacionado con protección civil. Una experiencia que tenemos que tomar los sinaloenses y también las autoridades. Vamos a pausa, pero al regreso seguimos con más temas importantes que se dieron durante esta semana. Quédese con nosotros.
y qué tema también causó inconformidad entre los mexicanos sobre estas condonaciones que estuvo haciendo el Servicio de Administración Tributaria a varias personalidades, tanto políticos, compañeros, como artistas. ¿Qué decirlo? A un ciudadano común nos están pidiendo facturas al dedillo y si no hasta podemos ir a la cárcel. Wilber, ¿cómo ves esta situación? Era muy lamentable, sin duda, la situación que se vivió durante el sexenio, 2 sexenios, tanto el de Enrique Peña Nieto como el de Felipe Calderón, e incluso hasta el de Fox, en donde se empezaron a condonar impuestos. Es lamentable que este tipo de prácticas, que se haya abusado de una ley que se buscó en una primera instancia mejorar las condiciones de las empresas, que tuvieran incentivos y que se solidificaran para poder ofrecer empleos, pero se abusó de estas, ¿no? Yo pienso que existió un control, un beneficio por parte tanto de la autoridad, de los candidatos en su momento e incluso de quienes llegaron a este acuerdo de condonación. Yo pienso que es pero muy lamentable que algo que se creó para mejorar las condiciones económicas se haya utilizado de manera pues tan negativa y en contra del erario público, porque hay que decirlo, fueron muchos millones de pesos los que se dejaron de cobrar por parte del SAT a quienes tenían la forma de pagarlos. O sea, no es que no hayan tenido la forma de pagarlos, porque se beneficiaron a grandes empresarios. Encabeza la lista, por ejemplo, la empresa ICA, la que construyó la Casa Blanca y que tiene íntimas relaciones con Carlos Salinas de Gortari y el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? La ley no es pareja, porque como bien lo dices, mientras a los ciudadanos comunes nos cobran hasta los 2 pesos de impuesto que se tiene para cualquier tipo de producto que compramos, pues bueno, ¿cómo es posible que estos grandes generadores de impuestos pues no se les cobre, más aún cuando esto representa beneficio de carácter público? Víctor, y cómo lo vemos también aquí en Sinaloa, cómo algunas empresas pues también se hacen valer de esto y de ahí viene la inconformidad que en algún momento hacía referencia el mismo presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y hay inconformidad por parte del sector empresarial ante estas exigencias también que se hacen. Sí, mira, hay 2 cosas aquí, ¿no? Lo primero es lo que dice bien Wilbert, que a final de cuentas fue un abuso por parte de los anteriores gobiernos. Que sin duda alguna no debió darse, al igual que las EPROFIES que había mencionado en su momento Estrada Ferreiro, que porque también se abusó de ellas, pero hay que verlo desde el punto de vista, era también vamos a decirlo, un mecanismo de apoyo, de asistencia para los que tenían grandes deudas y multas, no era condonarles directamente el capital, sino la condonación de los intereses moratorios, gastos, honorarios, todo lo que representa. Eso es lo que se tenía que condonar, pero se fueron a extremos, condonaron realmente el capital y eso ya obviamente recurso que no ingresa a las arcas. Lo otro es el discurso del presidente, llama la atención y de veras muy lamentable que el presidente al conocer de esta situación y empezó a tirarle a las grandes empresas, a decir que habían sido unas abusonas, que habían hecho esto y lo otro, pero pues resulta que la dirigente nacional de Morena, pues también sale, y también una de sus colaboradoras, que es Ana Guevara, la secretaria del Deporte, también sale en esa lista. Pero ahí dijo que pudo haber sido un error del SAT sí al ya cambió el condonarles a ellas. discurso. Exacto. Entonces estamos jugando con 2 cosas. Unos que porque se beneficiaron de su momento con el PRI, a ellos son los ratas. Pero a ellos que son de Morena, pues ya no los llama ratas. Los llama ya de alguna manera una persona ilegal, ni tan siquiera ilegal. Les dijo que la ley les había permitido eso. Entonces a los demás no les permitía. O sea, aquí es una doble cara del presidente. Del contador, Es ¿no? que de verdad que ahora sí que todos coludos o todos rabones. Claro. Exacto. La ley se debe de aplicar para todos. Esto no sucede no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y creo hoy, en este momento, ya con estas cifras, con estos resultados que estamos viendo y con esas condonaciones, que sea Jade Kolpolemsky, que sea Ana Guevara, que sea Paulina Rubio, que también salió en la lista, o Juan quien Gabriel. sea, Juan Gabriel, sí, José, que por cierto paz está muy descansen ambos dos. en paz descanse y está muy en boga en este momento el tema. Todos ellos recibieron condonaciones y de verdad que
preciosidad de paraíso fiscal ahí que sí vivieron estos actores de la política y del medio del espectáculo. Y qué difícil es para un contribuyente voltear a ver estas notas cuando tú ganas cuánto te gusta al año, o sea, cuánto puede ganar te lo perdonan. un micro y pequeño Injusticia. empresario, y que el SAT los tiene pero sí del cuello, porque tienen que declarar todos los meses y porque tienen que pagar lo que les corresponde. Ya no encuentras ni qué facturar ni qué compra inventarte para poder pues deducir un poco de impuestos, y los grandes empresarios y las personas que realmente tienen con qué rendir cuentas hablando de pesos y centavos, pues felizmente les condonan. Pero al Una final de injusticia cuentas tal. hay una situación todavía que aún es más grave con la reforma hacendaria que viene, que se propone para el 2020. Es una ¿no? cacería de brujas increíble. Es una cacería de brujas, pero también contra el contribuyente. Contra el mismo Sí, de siempre. exactamente, contra el pueblo. O sea, no es contra las grandes empresas, no es contra aquellos dueños del dinero, es contra los contribuyentes que no podemos defendernos, que no tenemos un contador como el que tiene Diego Polevsky, que no tenemos un contador como el que tiene Ana Guevara. Entonces, ahora, otra vez, ¿cuál es el cambio que estuvieron pregonando? Y ahora los empresarios van a estar obviamente más supeditados es que tenemos a la situación que tiene que ver con cárcel. Tenemos que dividir, ¿no? Y no hay que dejar de señalar que tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto como el gobierno de Felipe Calderón fueron sumamente corruptos en el manejo de las finanzas públicas. No, por supuesto, Ya pero se el viene tema es que arrastrando. seguimos en las mismas. O sea, Sí, y vamos a seguir mientras no haya Exactamente. una verdadera miscelánea fiscal que beneficie a los que menos tienen y que les cobre a los que más tienen. O sea, vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador se levanta como ese Robin Hood que se ha pregonado por toda la vida y le cobra más impuestos a los que les debe de cobrar más impuestos. Si bien no hay nuevos impuestos, el solo hecho de cobrar los impuestos bien en su momento y a quien se le debe de cobrar los impuestos Alcanza para garantiza ingresos al gobierno federal para poder hacer obra, para poder tener beneficios. Y para Ahora que bien, lleve sus ¿para qué programas? ¿para qué quieres dinero que vas a recuperar que antes no te pagaban? ¿Para regalarlo? Bueno, es que lo que va a Y hacer. fíjate, Para que lo regalarlo. y fíjate que lo decía muy bien el presidente de Canirac aquí en Culiacán, hacía estos señalamientos. Dice, los pequeños empresarios somos los que estamos golpeados con el pago de los impuestos, son a los que no nos dejan pasar ninguna y que tenemos que estar presentando nuestras facturas en tiempo y forma. Además, dice, presentando los empleos que también nos están pidiendo como autoridades y nosotros como empresarios, cuando vemos realmente que hay un sector que no lo están tocando. Entonces también de ahí dice dónde ponemos la balanza, Y la que son los que inconformidad. les hacen descuento de la energía eléctrica, y son a los que les condonan los impuestos, y son los que no pagan el predial, y son los que siempre salen ganando, y los de Por abajo, eso los de a pie, son los que Patearon la pierden. gallina de los huevos de Pero, oro, ¿no? por Y eso ahora, ¿qué decía, dice el presidente? Así cualquiera se vuelve rico. Así es. ¿Y qué dice el presidente? Por ejemplo, dice el presidente, ante esta situación, bueno, ya no hay nada para nadie, se cancela. A la forma de trabajar de Andrés Manuel López Obrador, se cancela. Si huele a corrupción, se cancela. Entonces, ¿qué viene? Viene una iniciativa que impulsa Morena para quitar los beneficios fiscales y se va a quitar este tipo de apoyos, este tipo de beneficios. Es que no se trata de que los quitemos, se trata de que los administremos de manera correcta. De y identificar quiénes exactamente. son los que están generando riquezas y que no les estás cobrando los impuestos, o sí se los estás cobrando pero no los estás pagando, y que a ti te Que sea representa un honestidad, daño, que sea evidentemente. honesta. O sea, tanto el gobierno sea honesto al captar el recurso como el contribuyente en pagarlo, para que haya una mayor credibilidad de que tu dinero se está yendo a cosas buenas, no a regalárselos y a tirárselos a la gente. El problema de un impuesto, el problema de los impuestos en México tiene que ver mucho con la falta de credibilidad de las personas en qué se va a destinar el recurso. Eso hay que decirlo. Por eso facturan no nos con- gusta pagar recursos, no nos gusta pagar impuestos, nadie. perdón. ¿Por qué? Porque sentimos que lo que pagamos no se aplica en lo que queremos que se Exacto. aplique. De ahí viene Se ha la dicho por molestia. mucho tiempo que el impuesto del 15% del impuesto al valor agregado, lo que conocemos como el IVA, que nos los han subido y que nos lo han bajado y que luego nos lo vuelven a subir, pues tendría que disminuirse. En un momento se dijo mucho, en un momento se habló de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si tú vas y compras un objeto, pagas un sobreprecio por él, que es el impuesto,
pero si a ti te disminuyen los impuestos, te alcanzan para 2. Entonces tienes pagando lo mismo y empieza un revolvente de recursos que permite la generación de mercado interno que permite el mejoramiento de las economías. Pero así, que de una te descuenten el 15 o el 17% de impuesto, pues ahí está. En la frontera les está yendo bien con la disminución del impuesto. Pues dices tú que les está yendo bien, pero también han pegado de grito. Y luego viene la inconformidad, ¿no?, por parte de este sector de la población que da también buenos ingresos, pero lamentablemente pues sí los traen pero muy cuando cortitos. te tiene que regresar el SAT del IVA. Ah, no. Ahí sí Y ya se están buscan, yendo a pero facturar. ¿cómo hacerle para no y hay devolverte empresarios que nada, se están no? yendo a facturar a la frontera, Imagínate. Bueno, compañeros, nos vamos a ir a una pausa, pero seguimos con un tema que causó polémica también a nivel nacional al regreso. Y le comentábamos que este tema también que causó polémica a nivel nacional, pues fue la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería por denuncias entabladas ante la Fiscalía General de la República. Esto ya lo señalaba el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias mañaneras. Aquí les comentó un poquito de la situación que se presentó. La renuncia por Medina Mora ante la Suprema Corte fue forzada, según a decir, por algunas también cabecillas políticas a nivel nacional. Hubo aquí algunos señalamientos de que se estuvo pues ingresando cantidades millonarias hasta este funcionario y de aquí pues se presenta la renuncia. Víctor, ¿qué tal con esto? Luego de las condonaciones y estos señalamientos. Mira, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Dicen que el hilo se rompe por lo más débil, ¿no? Y en este caso... pero este señor no era de lo más débil. No era de lo más débil, pero... No era de lo más débil, No era de lo más débil, pero fue... Tenía de un los poder. Funcionarios. No, pero no se le ha visto el poder. no de Pero ahora. de las otras administraciones. No. Tuvo poder en la otra administración. El señor siempre tuvo poder, Víctor. Sí. El señor siempre tuvo poder y ha manejado Estoy el poder. hablando de que en este momento, Wilber, el señor no se le ha visto el poder que tuvo en las otras administraciones. No, porque le hicieron manita de coche. Exacto, a eso es lo que voy. En este caso, a Eduardo Medina Mora, hay que recordar que él fue director del CISEN en el tiempo de Vicente Fox, cuando precisamente buscaron desaforar a Andrés Manuel López Obrador. Ese es uno, esa es la revancha una. Y la de la otra es de Rosario Robles, cuando el señor de las ligas, junto con el señor Carlos Ahumada, pues hicieron todo el circo para entregarle el dinero a supuestamente Andrés Manuel López Obrador para que fuera a la candidatura. Y que era un 4, obviamente, que fue descubierto y que Rosario Robles hoy está pagando también esa factura. Que no es una blanca paloma tampoco. Y Bejarano Bejarano, feliz funcionario afuera. público. Que tampoco la señora Chayito Robles es una blanca no. paloma, la señora, ¿no? Te lo advito. Estamos hablando de la situación. No Son una estamos bola de hablando de corruptos la y de rateros. corrupción. No estamos hablando de la corrupción. Que se tienen que investigar, claro, pero que no sea el aspecto revanchista, político, lo que esté primero, sino el acto de justicia, que lo que se busca. Que el si acto no, de estuviéramos, justicia no les cada importa. quien va a investigar por acto de corrupción, porque yo me peleé contigo en la primaria, y ahora que tengo poder me la vas a pagar. Yo de verdad Entonces, que no entiendo esta política, este tipo de política, porque, o sea, algunos sí los analizo, sí los investigo, a Y otros otros no. no. Juzgo. Cuando se sabe que hubo también desfalcos, desvíos e irregularidades en varias dependencias e incluso desde la propia presidencia de la República, que han sido expuestas desde siempre que Andrés Manuel López Obrador salía ante un micrófono, ¿no? Entonces me es complicado entender cómo está Pues aplicando por eso la es un política, Es un concepto ¿no? juarista. Por Sabemos eso. que Andrés Manuel es ¿Quién me juarista. ayudó? ¿Y Sí, qué decía beneficio. Juárez? A mis enemigos, Todo el el peso de la ley. A mis enemigos, A mis amigos. a mis amigos, gracias. Entonces, Y lo estamos bueno, puede viendo. ser un concepto, pero es una forma de cómo se ha manejado este país. A ver, Pues sí, miren, pero, ¿y la analicémoslo. cuarta transformación? Enrique Peña Nieto, que ha sido de los peores presidentes de la República, ¿qué hizo? pobres. De los más pobres en Ajá. En no hacer nada. En no hacer nada, pues. Pues sí, en pues ser se un, llevó Pero Ni se fue siquiera rico. una buena imagen Sí, de ni ser siquiera una se buena fue rico. imagen. Pues metió a la cárcel a la maestra Elvester, quien trabajó en su contra en las campañas, ¿no? Y lo mismo hizo Felipe Calderón en su momento. A ver, la cuarta transformación, aquí es donde no cuaja Claro, la situación. no ¿Por qué? cuaja. Porque ellos prometieron hacer las cosas diferentes. Bien. Y estamos viendo. Ahora bien, el señor no está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Sí, El creo señor que sí está está haciendo, bien ya. sí, se abre la investigación. ¿Por qué? Porque hay una petición del gobierno de Inglaterra Así es. Sí. y el gobierno de Estados Unidos
Ojo. Por actividades sospechosas. Exactamente. Por depósitos que se Por hicieron. depósitos sospechosos. Y ahí está el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un organismo que se encarga de vigilar el blanqueo de dinero en el mundo y de sus proveedores. Entonces, si hubo investigaciones a narcotraficantes o empresas fantasma o una serie de situaciones, van y recae con ciertas personas. Es cuestión de seguir la ruta del dinero para entender que ese señor probablemente haya recibido sobornos. No lo estoy asegurando, pero nadie que pueda comprobar ingresos 400 veces más de lo que gana no puede ser por una situación de carácter En una ilícito. instancia tan importante, miembro de una instancia tan importante como lo es la Suprema Corte, ¿no? Así es. De Justicia de la Y que Nación. Sí, muchas es el veces máximo no se le órgano da Es esa nuestro importancia. último recurso, Sí, la fíjate Suprema bien una Corte cosa. de Justicia de la Fíjate bien Nación. una cosa, la Suprema Corte no debe resultar manchada de este proceso de investigación. ¿Crees que hay que separar la Suprema Sí, Corte de él. de Medina Mora? De Medina Mora, o sea, investigar a Medina Mora como Medina Mora, sí, porque no podemos manchar el trabajo que ha venido desarrollando la Suprema Corte de Justicia con una investigación que personaliza a Eduardo Medina Mora en anteriores... Pero ganaron todas. En anteriores, sí, pero entonces Le ganaban estaríamos Víctor. viendo Les aquí ganaban una todas. situación de política, de querer ya apoderarse también el Ejecutivo del Poder Judicial, como ya tiene el Legislativo, y mantener todos los poderes a su modo. Entonces, estaríamos viendo ya no un contrapeso, Wilber, estaríamos viendo ya algo de Planchado. hacer dictatorial. Entonces, ¿qué? Parejo. Si el señor es corrupto, ¿lo dejamos ahí? Nomás por No, por ser- no, por ser por supuesto contrario. que A ver, no. creo que no me entiendes. No, no, Lo sí que te yo estoy entiendo, diciendo es sí te que entiendo. no, la Suprema Corte de Justicia no tiene por qué recibir la mancha del señor Eduardo Medina Mora. Sí, sí, o sea, Pero no, eran no magistrados, es y el ese órgano dinero como lo tal, pero depositaron. Estamos hablando de que desde cuándo se hicieron esos depósitos. No. Los depósitos se hicieron ¿Desde el en 2015? 2015 se han estado 2015. haciendo. No Entonces, era todavía, Lleva un entonces seguimiento. estamos como magistrados. Poquito peor. Ministro, por eso. Poquito peor. Te digo que hoy Teníamos como presidente de la Suprema Corte de Justicia a una persona que recibía depósitos de carácter. pero esa investigación se debió haber Personal. hecho desde antes. Si el Departamento Pues sí. del Tesoro la está sacando, es que la trae desde hace rato. Y ¿eh? estamos Bueno, por hablando eso, más, es de lo que más estoy de diciendo. 100 millones de 100 millones pesos, de ¿no? pesos. Y que a lo Sí, mejor pero le no lo estaban recibió cuando era bloqueando. ministro. Eso es a lo que yo me refiero. Pero es correcto que lo reciba entonces antes porque no era ministro y No, ahora quiere no, decir que no no. está recibiendo, Víctor. No, ¿Cómo? yo no estoy señalando que el señor Eduardo Medina Mora esté limpio de culpa. Estoy diciendo que la Suprema Corte de Justicia no tiene por qué mancharse de este problema. Por eso, y esa es una forma de limpiarla, sacando Así este señor es, de la presidencia y de la Suprema exactamente. Corte y limpiar esto. Si hay jueces corruptos, como sabemos que los hay, Claro, pues claro que quitarlos. quitarlos. Y si hay jueces que son dignos de la confianza, porque los señores no ganan 3 pesos, No, se les no. garantiza un muy buen sueldo precisamente para que no sean corruptos. Entonces, estamos viendo que esa situación es mancha al Poder Judicial. ¿Por qué lo mancha? Porque era su presidente el que estaba ahí. Ahora bien, que esto sirva para sanear una situación y tener confianza y volver a retomar la confianza en el último órgano, como lo decía Marali, al que podemos Al que recurrir puedes para la recurrir, impartición de así justicia. es. Pero también podríamos ver que si son afines a la presidencia de la República, pues no hay quedaría contrapeso. todo olvidado. No hay contrapeso. Exactamente. Entonces ese es otro riesgo que podemos No, hombre, correr. y vaya, este tema que nos da para seguir platicando todavía muchísimo más y analizando de fondo pues estas denuncias ante los servidores públicos. Pero vamos a pausa. Ay, que el presupuesto federal, también la reducción a varias dependencias, ya está el jaloneo entre los gobiernos y los mismos pues legisladores que son los que van a llevar la batuta, son los que van a decir tantos milloncitos van para Sinaloa, tantos milloncitos van para Durango, pues a ver cómo nos va, Víctor, porque no nos ha ido muy bien en el presupuesto al campo, Y es el viene que más ha peor, exigido. viene peor. Presupuesto al campo tiene una reducción de una tercera parte de lo que tuvo en el 2018, así de decirlo. Entonces, estamos hablando de que todos los sectores productivos, incluyendo el agrícola, el pesquero, la acuacultura y la ganadería, son programas que van a tener o 0 pesos o unas reducciones de hasta 75%. O sea, nada más para mantener la planta operativa de los funcionarios, porque creo yo que de nada va a servir un programa donde no hay recursos para impulsar los proyectos productivos que tienen. Es una vergüenza decirlo, ya lo habíamos manifestado, cómo empezó la pesca en Sinaloa con 2 años sin motores marinos, pescadores que han salido a capturar
y se tienen que devolver porque jalándolos porque Sí. ya su motor no sirve. Un programa donde tanto gobierno federal como gobierno del estado en 2 ocasiones pues no pusieron los recursos. El que puso ahora los recursos es el gobierno del estado, pero el gobierno federal pues le hizo una reducción importante con apenas 12.5 millones de pesos. No alcanza ni para 100 motores. Si era un kilo de queso, el sí. presupuesto ahora es un cuarto de queso Así que se es. está repartiendo entre todos estos sectores que Y señalas. es a nivel nacional, ¿eh? A nivel ¿Pero quién se va a nacional. llevar el otro pedazo de queso? Pues es que todo ¿Los se manda programas para sociales? el sur y los apoyos además para el campo se concentran en el sur de nuestro país, centro y sur de nuestro país, y es terrible cuando un estado como Sinaloa, que es de evidentemente una actividad primaria, agrícola sobre todo, y en ese momento que nos encontramos también en temporada de capturas de camarón, va a recibir muchos menos recursos. Entiendo que las autoridades quieran apoyar a sectores que se encuentran muy afectados y que tienen muy pocas hectáreas de cultivo, pero aquí en Sinaloa hay que entender que por el tema climatológico que tenemos y de abasto de que es alimentario. una de nuestras principales actividades, el tema agrícola, pues evidentemente hay productores que tienen un número elevado de hectáreas de cultivo, que por ahí va el asunto, porque no quieren enriquecerlos con los apoyos, etcétera, etcétera. Pero ¿no? también producen. Pero estos productores, que hay algunos que sí se han enriquecido hablando de los acopiadores, pero eso ya Pero es eso es harina de otro- otro es otra costal, co- es otra así cosa, es, ¿no? es harina de otro costal. Hay productores que a pesar de que tienen muchas hectáreas, todos los años o todos los ciclos agrícolas se están encharcando con créditos y esos créditos tienen que pagarse. Los seguros agrícolas están por los cielos en este momento después de los tornados, de las lluvias, de las heladas y todo lo que afecta al estado de Sinaloa. Ha ido cambiando evidentemente el tema meteorológico y eso ha Así es. afectado evidentemente a los productores de nuestro estado y eso parece no entenderlo las autoridades en materia federal y una vez más vemos un presupuesto reducido. Fíjate, El secretario sí lo entiende. Yo creo que sí has dicho que el secretario sí lo entiende, pero el que no lo quiere entender es el Ese es el presidente. presidente. Sí, exacto. Porque el presidente trae una idea de ayudar a los más pobres. Pero bueno, vamos viendo. ¿Los ayudas a qué? ¿A sobrevivir? Pero- Cuando la generación de empleos, la generación de riqueza, vaya, se hace desde otros estados. Desafortunadamente, la agricultura en los estados donde es de carácter, ¿cómo se llama? Para De vivir, subsistencia. Social, de de subsistencia. subsistencia, pues prácticamente les estaríamos ayudando a mantenerse en las mismas condiciones, porque Porque no les estás revertir, generando riqueza. porque revertir, exactamente, solo los estás manteniendo para que se queden en donde mismo y que sean ellos mismos los que solventen sus necesidades primarias. Y no podemos vivir así, necesitamos ir a la par. Si bien es cierto, necesitamos ayudar a los que menos tienen y mejorar las condiciones de la agricultura de subsistencia. Sabemos que tenemos una agricultura económica de alta de alta productividad que necesitamos para darle de comer a todas las personas. Granos Al de rato- primer nivel. Oye, Oye, que al rato incluso ni se los del sur, exportan. los del sur producen cuando mucho, estamos hablando de 3 millones de toneladas de alimentos. Ahora bien, si a mí O me sea, dan el recurso y dejo mejor tienes mi tierra sin recibido. sembrar, pues mejor me quedo con el recurso y no siembro. Sí, porque al final de cuentas... A final de cuentas, voy tienes- a perderle. Exacto, pero tienes una manera de decir, estoy contribuyendo, pero la contribución no se debe reflejar en el gasto que haces, sino en la productividad que tienes. Y si no hay productividad en el sur, y tampoco va a haber productividad en el norte del país, ¿qué fregados vamos a comer? Sí. O sea, esa es la situación que nos están llevando a entonces tener que importar granos, tener que importar carne de cerdo, tener que importar ganado, sí, y ganado frío que tiene años congelado, o sea, Maíz de consumo pecuario. de consumo que le dan a No, los no, coches. no dejemos de lado también que... Pero no unos cuantos que ricos. se abusó. Se abusó de Mira, los apoyos. Y Estamos sobre todo en Y el de caso del y tema la del famosa maíz. llamada Alianza para el viendo. Campo. Se abusó. Vamos Se viendo abusó. también. ¿El abuso en qué sentido? Porque yo estoy Generó hablando corrupción. que... permítame, no más. ¿Abuso en qué sentido? Si el apoyo federal se entrega de manera directa al productor. ¿Cuál Sí. es el abuso entonces? Pero tú y yo sabemos que en la Entre más Alianza para el hectáreas Campo de- llevaba una mochada para el funcionario Así que la es. daba. Pero ese es otro rollo, Wilber. No son apoyos, son proyectos productivos, que es muy distinto a los apoyos que entregan directamente por los precios, por equiparar los precios. Ese famoso margen que tiene el precio El de Estados precio Unidos con el piso. precio de México, había un descontrol, una asimetría. Entonces, ese es el apoyo que entrega el gobierno. No estamos hablando de los apoyos a proyectos productivos, que esos
los quitaron todos. Pero creo que lo que sí hay Vienen que en revisar ceros. es el tema de la superficie de siembra de maíz, porque también se ha abusado en el caso del maíz y hay una cierta sobreproducción también que complica todo este tema. Y Víctor, tú lo viviste y creo que todos lo vimos cuando esto sucedió, este cambio, cuando empezamos a cotizar en la Bolsa de Granos de Chicago, fue el declive de la actividad de la agricultura aquí en el estado de Sinaloa. Los productores no sabían ni en qué se estaban metiendo. Porque Carlos Salinas de Gortari en su tiempo desapareció la CONASUPO, que era el organismo del gobierno que equilibraba los precios. Cuando nos dejaron competir solos, pues entonces se vino este desajuste. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para una competencia internacional. Entonces, lo que necesitamos es tener una cadena de valor y una cadena de comercialización que nos permita fortalecer. Y es ahí en donde debe de intervenir el gobierno federal. Pero algo muy similar, permíteme, Víctor, pero algo muy similar viene ya también para este año. CONASUPO. Sí, así es. Entonces vamos a ver Segalmex, también cuál será la Segalmex te recibe hasta 20 toneladas y productores que no tengan más de 5 hectáreas. Dime tú, aquí el que menos tiene son 10. O sea, no entramos en ese esquema, olvídenlo. Un Segalmex ocupa que reciba la producción de precisamente de los que tienen grandes superficies, de los que tienen 10, 20, 30, 50. Eso es lo que se esperaba de este gobierno, pero no de los que tienen una agricultura de subsistencia. Incluso, o sea, ni han llenado las bodegas con los del sur del país. O sea, ¿a qué estamos comprando el maíz a 6,000 y tantos pesos cuando el productor aquí se lo pagaron a 4,150 y los gastos son mucho mayores? O sea, ese es el problema. Y la calidad del grano también es muy distinta. No, es muy distinta, diferente. totalmente distinta. Lo que aquí se viene es un gran problema porque la situación de comprar rastras, implementos, tractores, se acabó. Ya no hay. Si lo tienes el dinero, lo vas a tener que comprar, pero ya no hay programas de eso. Y con todo si esto vas a se tener, arrastra... si eres pescador y ya no tienes motor marino, pues a ver cómo le haces, porque ya no va a haber programas para eso. Y con todo esto se arrastra el problema de estancamiento económico a nivel nacional. Ya las encuestas que se están haciendo, todo este balance que se hace también por algunas empresas, ya están señalando las pérdidas millonarias que está teniendo México. Apenas iniciando el segundo semestre de este 2019. Entonces ya entraríamos en algo muy crítico, Marali. Sí, exactamente. Es que, ¿cómo vas a generar un crecimiento económico en el país si le estás quitando recursos a las instancias que generan estos recursos económicos? Entonces, ese es el tema que hay que revisar. Por eso hay que revisar particularmente cada una de las regiones en nuestro país. No puedes tratar igual a los de Sinaloa que a los del sur de México, porque no es el mismo tipo de agricultura y porque no son las mismas inversiones y porque no es el mismo recurso que se requiere. O sea, no puedes hacerlo de la misma forma. Sí, sin duda, pues es una situación crítica la que va a enfrentar México para cerrar este 2019. Compañeros, nos vamos a ir a una pausa. ¿Y cómo nos vamos a mostrar también, compañeros, ante las manifestaciones que se han estado haciendo por ciudadanos? Pero hay aquí algunos señalamientos de que se ha estado, pues, infiltrando algunos porros, algunas personas, pues para quitar la tranquilidad o la pasividad con la que se anuncian este tipo de manifestaciones. Ya lo veíamos el 2 de octubre con la manifestación que hicieron algunos estudiantes, Marali. El tema es que se desvirtúa la manifestación. Ese es el problema. Y decía la comisión previo a la marcha y todo el movimiento que se hace, que solicitaban que no fueran personas encapuchadas y la autoridad decía en su momento que iban a castigar a quienes realizaran actos vandálicos. Sin embargo, pues es algo que no se pudo controlar. Una vez más se salió de control y lo más triste es que las autoridades de Ciudad de México salen y señalan que su operativo de seguridad, que su muro de seguridad fue positivo, su cinturón de paz funcionó porque les y que tuvieron saldo blanco. Y por supuesto que no puedes llamar saldo blanco a otra vez personas encapuchadas que están golpeando gente, que hubo heridos, que hubo daño al patrimonio y que pasó de todo en esta marcha del 2 de octubre por el tema del movimiento del 68, de la matanza en Tlatelolco. Y lamentablemente se trata de un movimiento que creo nos duele a todos,
todavía, aunque no hayamos nacido en ese año o previo a ese año, creo que todos sabemos qué fue lo que sucedió ahí y nos sigue doliendo como país y nos sigue doliendo como mexicanos. Y en la medida en la que continúen pasando este tipo de situaciones, pues se va a ir desvirtuando mucho más y se va a ir desmotivando también a las personas que de corazón y de ideales acompañan a quienes sí vivieron esa etapa tan dolorosa de México, terrible y reprobable. ¿Y qué decir de la respuesta que da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Los vamos a acusar con sus abuelitos y con sus papás a estos muchachos que no hacen caso, Wilmer. Mira, yo creo que debemos de dividir y es donde se le debe de explicar al presidente o se le debe de recordar, ¿no? Una cosa es reprimir, que es algo muy feo, que ningún gobierno debe de tener ese tipo de actitudes. Que no te dejen manifestar. Exactamente. Represión, un acto de represión fue la matanza de Tlatelolco, Exacto. un acto de represión fue lo de los 43 de Ayotzinapa y tantas cosas que han ocurrido en nuestro país. Hay que tener conocimiento histórico para saber que hemos sido muy golpeados por la represión. Pero eso hay que diferenciarlo de la acción. Si tú cometes una falta, si yo llego en este momento y quiebro el vidrio de una librería, van a meter a la cárcel. Exacto. Porque estoy cometiendo un acto vandálico, un hecho ilícito. Y por el hecho de estarse manifestando, estar realizando este tipo de sucesos a través de una marcha que tiene un sentido bueno, pues yo creo que el presidente y el gobierno de la Ciudad de México tienen que reaccionar y no acusarlos con sus abuelitos. Deben de llevarlos ante un juez y que paguen las consecuencias de un acto que está mal hecho. No puede permitirse. Y ojo, no estamos pidiendo que se reprima. La manifestación ahí va. Lo vimos el día de Ayotzinapa, sí. Lo vimos, cómo iba la manifestación, lo grueso, las personas que querían manifestarse y el bulto de personas encapuchadas golpeando, haciendo sus desmanes de manera paralela. Por favor, ¿qué no tienes la capacidad como gobierno para ubicarlos y detenerlos y llevarlos ante un juez y decirle, ¿sabe qué, señor? Usted está haciendo un acto vandálico. Se están haciendo desmanes. Exactamente. No se están manifestando. Los desmanes deben de controlarse y deben de castigarse. Sí es, porque al final de cuentas, si yo voy a tu casa y te quiebro una ventana, no me vas a felicitar, obviamente, ¿no? Nomás no te vuelvo a invitar. Exacto, pero la situación es que estamos siendo condescendientes con esos grupos de encapuchados que ni abuela han de tener, porque no quieren sentirse que ellos son represores. Hay que recordar que los que están en el gobierno fueron oposición y fueron reprimidos en su momento, pero eso no significa que hoy, como dices tú, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Bueno, pues ahora póngase usted antes fue borracho, hoy es cantinero, póngase en el lugar de las personas a quienes les agredieron, quienes los golpearon, y todavía peor, a un gobierno de la Ciudad de México insensible. Y los digo por esto, porque de las dependencias gubernamentales sacaron a trabajadores para que fueran a hacer los cinturones de paz, como si estuvieran capacitados y adiestrados para defenderse de estas personas que son vandálicas. Y que fueron no los veo yo, que días. vayan realmente. Eso sí debería haber intervenido la Comisión Nacional o de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque eso es ponerlos en riesgo a estas personas que son únicamente trabajadores y que fueron, obviamente, que si no vas te despiden. Claro, o sea, es lo mismo, pero con la gata revolcada. No, es que es terrible Amenazas. que esto, sí, exactamente, están siendo amenazados y personas que están siendo golpeadas. No puedes permitir como gobierno que se esté dando este tipo de altercados. ¿Cómo vas a permitir exactamente que bajo tu supervisión estén golpeando a una persona, estén agrediendo otra vez a periodistas, estén haciendo cosas que no deben de hacer, ¿no? exacto, hacer cosas qué que odio no, tan y es grande. parte del periodistas. discurso, lamentablemente es parte del discurso que se ha tenido Se les desde está metiendo antes. como ellos querían. Sí, de verdad que creo que hay que ser muy responsables y hay que tener mucho cuidado con lo que tú como autoridad le estás diciendo al pueblo. Exacto. No puedes hablar por hablar, porque lo dice el presidente, que es ídolo de masas, y es ley lo que dice Pues es el ídolo de presidente masas. para muchas Para personas. muchos, para muchos. En Pues este para país sus muchos. seguidores desde siempre, Para Víctor, para este Sinaloa país, fue de pero los también estados que más 60% de aportó aceptación votos. Rochín es mucho. Compañeros Y de eso uno, Y Sinaloa aportó muchísimos Exactamente. votos para Pero Andrés Manuel tampoco López estamos Obrador. hablando de que 120 millones de personas en el país, o sea, están en contra de él, ni están a favor de él. Simple y sencillamente hay que decir que la población se divide, ¿sí?, en cuestiones de carácter político, pero como personas
todos tenemos las mismas necesidades. Exacto. Somos pueblo. Sí. Pero O es sea, lo que las te estoy cuestiones tratando de políticas- decir. Si el presidente sale y dice, los medios de comunicación están maiciados, Y hay que quemarlos. los medios de comunicación son chayoteros, los medios de comunicación todo el tiempo están Y exigiendo todos recursos y por eso quedamos hablan mal de en nosotros. riesgo. La mayoría, que es la mayoría que apoya al presidente, piensa que los medios de comunicación, ahora sí, se les acabó el teatro a los medios de comunicación porque siempre han hecho mal las cosas, cuando sabemos que no es así en realidad. Y cuando el seguimos mismo igual. Andrés Manuel utiliza los medios de comunicación para ¡Claro! darse difusión todos los días en Por sus eso. mañaneras. Por supuesto. Aquí yo creo que hay algo que debemos de tomar en cuenta y es importante. Alguien le tiene que decir al presidente o le tiene No que caer el quiere 20 al escuchar. presidente que esas amenazas solo causan Odio. risa en las personas que estamos viendo y que no queremos este tipo de desmanes. Lo que Es muy pensamos. sencillo. La manifestación como tal del 68, de Ayotzinapa y de las mujeres que están exigiendo no violencia debe de trascender en tranquilidad, en protesta, en calma, en una situación de expresarse. Pero por favor, yo no sé qué odio de estas mujeres hacia los hombres y yo no sé qué odio de esas mujeres hacia la autoridad de querer quemar incluso a un periodista, de golpear a periodistas, Sí, de sí, amenazar, sí, sí. de pedir, no queremos Mira, hombres en nuestra manifestación. pero- Por favor, si están pidiendo equidad, ¿cómo es posible que quieran hacer una manifestación y ser tan separatistas de una situación que verdaderamente también nos interesa a los hombres? Aquí hay algo. Hay un pensamiento transgiversado de la realidad que tienen estas personas y eso no se puede permitir cuando trascienden el derecho de los demás. Hubo personas afectadas, hubo negocios afectados y hubo policías afectados. Y hay que entender que nada es blanco ni negro. Así es. Sí, Hay sí, sí. muchas tonalidades Entre el blanco y el negro entre el están todos blanco los y el colores. negro. Así Así es, entre el blanco y el negro, y hay que entender eso. Así Y es. que una respuesta concreta no ha habido por parte de la autoridad Ni en la el verdad. caso del Fuchi, presidente de la República. Vamos a pausa. Oye, andamos. Y hemos llegado a nuestro bloque final de nivel 5, Marali Franco. Pues, ¿qué analizas durante esta semana, durante esta hora de programa? Creo que el SAT es algo que nos duele a todos los contribuyentes y es momento de que se trate a todos y todas por igual. ¿Vas a castigar a quienes no pagan impuestos? Castíganos a todos los que no pagamos impuestos. ¿Vas a sancionar a quienes cometen irregularidades? Perfecto, pero no nada más sanciones a los de abajo, también a los grandes empresarios. ¿Vas a dar incentivos? Que esos incentivos sean para absolutamente todos. En la medida en la que el SAT empiece a hacer las cosas realmente bien, es cuando tal vez podamos decir que no nos duele tanto pagar impuestos. Exactamente, coincido contigo, Víctor. Pues yo me quedaría con el tema de Eduardo Medina Mora, ¿no? Porque a final de cuentas creo que va a haber mucho de qué hablar todavía. Es una situación que apenas empieza y que en su carta de renuncia pues nunca dijo que estaba siendo investigado. Simple y sencillamente menciona que por motivos de carácter personal. Esperemos que esta situación no sea una revancha más y que esta revancha de carácter político pues ya vio algunos, ¿cómo se dice?, las barbas recortar y bueno, ya se las pongan Ya a está remojar a remojando, otros sí, todavía más. Y a ver si las ponen, Wilber. Fuchi, guácala, hay que gustarlos con sus abuelitos, ¿no? Yo creo que debe del gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya, a darle un vuelco a este sentido a las manifestaciones, dejar que las manifestaciones que tengan un fin se manifiesten, se hagan de manera correcta, pero debe de meter a la cárcel y castigar a quienes están causando desmanes fuertes y agrediendo personas. Dígase periodistas, dígase comerciantes, dígase como se diga. Ciudadanos. Aquí no se trata de que somos periodistas, somos diferentes a los demás. Si hay una agresión, debe de castigarse en contra de quien esté cometiendo esa agresión. No es posible que rayen el ángel de la independencia, no es posible que quemen establecimientos, no es posible que se permita esta barbarie cuando se supone estamos hablando de un conocimiento ya avanzado en nuestro país. Igualdad para todos los mexicanos Así de es. diferentes clases sociales. Pues ya llegamos al final de este programa de nivel 5. Como siempre, agradecerte, Marali, que estés con nosotros los viernes en punto de las 8 de la noche. Gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Gracias, Wilber. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche con un programa más de nivel 5.